Comic Sans. Algunos la aman y otros la odian. Quizás sea la fuente más odiada en el mundo por los diseñadores, pero ¿para qué se creó Comic Sans? ¿Es verdad aquello que dicen, que ayuda a la gente que sufre dislexia? Muy buenas Rakens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy quiero dedicar este vídeo a la polémica fuente o tipo de letra Comic Sans. Marco, ¿se te ha ido la cabeza o qué pasa? Pues la verdad es que no. Sé que yo me he metido con ella muchas veces y no es una tipografía de mi agrado. Pero es verdad que se ha convertido en el tipo de letra más famoso del mundo. Y eso tiene mérito. A mí me recuerda un poco al caso del Ecce Homo español, pero en su versión tipográfica. Pero párate y piensa, ¿realmente tiene la culpa Comic Sans y su creador de este sobreuso desmesurado? Comic Sans es una tipografía imperfecta, diseñada por un profesional con un amplio bagaje filosófico en artes gráficas, y creada con un propósito concreto y sin mala voluntad. La intención de Comic Sans nunca fue la de crear odio ni repulsión, y mucho menos acabar rotulada en la puerta de una ambulancia o en el epitafio de una lápida. Su objetivo era el de entretener y no el de verse convertida en un tipo de letra. Comic Sans fue creada por Vincent Conner en 1994. Conner trabajaba para Microsoft Corporation, pero no como diseñador de fuentes, sino como ingeniero tipográfico. Su experiencia procedía tras trabajar con varios diseños de tipos en Agfa CompuGraphic, algunos de ellos licenciados para Apple. Conner también es el creador de fuentes como Trebuchet, Magpie y Webdings. ¿A qué te suenan, verdad? ¿Cómo empezó todo? Pues un día en su despacho de Microsoft, Conner estaba viendo la beta de un software llamado Microsoft Bob y vio algo que le hizo dar un respingo en su asiento: el tipo de letra utilizado. Resulta que este software, que incluía varias aplicaciones como un procesador de textos o un gestor financiero, estaba pensado para que fuera muy fácil de utilizar. Y como querían que fuera muy fácil de utilizar, pues no se les ocurrió otra cosa que añadir un asistente, en este caso, un perro asistente. Querían que fuera tan ameno que parecía más una aventura gráfica point and click que un software de gestión financiera. Y sinceramente yo no veo un gestor financiero con traje y corbata utilizando este software. Y claro, Conner se dio cuenta de que ese lado cercano, ameno y divertido, donde además había un asistente que era un perro, chocaba con la seriedad de la tipografía con la que estaban escritos los textos. Y es que la tipografía utilizada era la tipografía por excelencia del sistema operativo Windows, Times New Roman. Una tipografía de corte clásico y serio. Una tipografía creada en los años 30 por Stanley Morrison, un gran diseñador de tipos que opinaba que una tipografía no podía ser ni demasiado diferente ni demasiado divertida. Pero claro, Stanley, todo depende del contexto. Y claro, a Conner se le cortocircuitó el cerebro viendo a un perro hablar en Times New Roman. Y es que un perro no habla en Times, eso lo sabe todo el mundo. Así que tras detectar ese fallo, arduo y veloz corrió a comunicárselo al equipo de Microsoft Bob. Y tras mostrar sus acertados argumentos, les propuso una cosa: crear una fuente tipográfica que conectara con la esencia y el estilo de Microsoft Bob. Conner lo tenía claro: crear una fuente con el estilo de los cómics del momento. De hecho, Conner tenía varios cómics de Batman y Watchmen en su despacho y se inspiró en ellos para crear Comic Sans. Pero claro, la tipografía que se utilizaba en los cómics, además de encajar como un guante, estaba escrita totalmente a mano, viñeta a viñeta, lo cual le otorgaba mucha flexibilidad. Pero ¿cómo resultaría el sistematizar un tipo de letra de este estilo?, se preguntaba Conner. Así que se puso manos a la obra y empezó a crear su fuente utilizando el software estrella por excelencia, Macromedia Fontographer. Qué grande era Macromedia, con su Dreamweaver, su Freehand, su Fontographer. Lástima que luego vino Adobe y lo jodió. Fontographer era un software que te permitía ir dibujando letra a letra hasta conseguir el resultado deseado. Se decidió por un estilo con bordes redondeados, suave y con terminaciones imperfectas. A veces demasiado. Pero manteniendo grosores, pesos, ajustando el espacio entre caracteres, entre líneas, para que todo quedara mucho más homogéneo. Y es que sabemos que diseñar una fuente tipográfica no es nada fácil. Sobre todo cuando esta tipografía se va a enfrentar a tamaños de letra muy pequeños y a resoluciones de la época súper bajas, por lo que el funcionamiento en píxeles debía ser correcto. Con su nueva fuente tipográfica creada, Conner, emocionado, fue corriendo a decírselo al equipo de Microsoft Bob.
el cual respondió con no demasiadas buenas maneras. Pues le indicaron que el software había sido diseñado pensando en Times New Roman, y como Comic Sans ocupaba un poquito más de espacio, iba a ser una odisea replantear todo de nuevo, y todo por un tipo de letra. Microsoft Bob fue lanzado al poco tiempo, pero fue todo un fracaso. Vamos, que los gestores financieros de traje y corbata decidieron no comprarlo. Y seguramente no sería porque la estética de la tipografía no conectara con la estética del software. ¿O sí? Pero el trabajo de Conair no cayó en saco roto y su tipo de letra Comic Sans fue incorporada al catálogo de Windows Movie Maker, el cual fue un rotundo éxito, y así es como empezó a conocerse este tipo de letra. Comic Sans se globalizó con Windows 95 como una de las fuentes de sistema. Aquí es cuando lo petó. Pero no te lo pierdas, porque en 1996 Apple decidió incluirla en sus nuevos Macs. ¿Por qué, Steve? ¿A qué creo que Comic Sans debe su éxito? Primero, porque venía en el sistema y era accesible a todo el mundo. Y segundo, y para mí lo que fue la clave, es que viendo el catálogo del que disponía Windows 95, Comic Sans era el único tipo de letra irreverente y desenfadado, lo cual provocó que fuera la elección preferente de mucha gente que empezaba a hacer sus documentos y diseños con el ordenador. Y aquí es donde llegó el desmadre. Seres humanos sin control utilizando Comic Sans en rótulos de negocios, logos, vehículos, carteles informativos, más rótulos, señales de indicación. He dicho rótulos, ¡ay Dios, este ya me mata! Hasta la selección de baloncesto de Portugal la utilizó en sus camisetas. Qué preciosa se ve la palabra Portugal escrita en Comic Sans. Aplausos para el que decidió utilizarla. Si es que la cara del jugador ya lo dice todo. La explicación de Conair a la pregunta de por qué la gente la utilizaba tanto fue muy breve. Porque a veces es mejor que Times New Roman, no hay más. ¿What? Pero claro, como un buen chiste al principio hace gracia. Y utilizar una fuente tipográfica de corte infantil para firmar documentos científicos, como pasó en el año 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs, es que si me pinchan no me sacan sangre. Con el cambio de siglo y el hartazgo de ver Comic Sans en todos lados, empezó a gestarse un movimiento llamado Ban Comic Sans, creado por el matrimonio Holly y David Combs. A razón de este movimiento crearon un negocio alrededor del cual vendían gorras, tazas y todo tipo de camisetas con el lema Ban Comic Sans. Holly y David, amantes de la tipografía, aseguran que en el diseño de un cartel de prohibido el paso está justificado el uso de una fuente de trazo grueso que llame la atención, como Impact o Arial Black. Rotular tal mensaje en Comic Sans sería ridículo. Es como plantarse en una cena de etiqueta vestido de payaso. ¿Estáis de acuerdo? Tras este movimiento, Conair podría habérselo tomado mal, pero fue listo y agradeció la atención que había suscitado. De hecho, participa en el vídeo y se lo toma todo con bastante humor. Y es que gracias a esta revolución, Conair ha sido por un tiempo el tipógrafo más famoso del mundo. Aunque no sé si para bien, pero bueno, al menos el más conocido sí. Sé que existen artículos defendiendo a Comic Sans, pero ¿conoces algún movimiento al respecto? Si conoces algún movimiento en defensa de Comic Sans, déjamelo en los comentarios. Como he comentado en la intro del vídeo, Comic Sans está catalogada por la Asociación Británica y la Española de Dislexia como una fuente tipográfica que mejora la lectura. Esto es tan cierto como dicen. ¿Qué es lo que suele pasar con las personas que sufren dislexia? Pues que tienden a confundir aquellos caracteres que estructuralmente son muy similares, como la B, la D, la P, la Q y a veces la A y la O. Así que cuanto más diferentes sean los caracteres, supuestamente mejor para la legibilidad. En Comic Sans todos los caracteres son diferentes, por lo que esta característica debería ayudar a que la legibilidad fuera mejor. Pero es que hay varios estudios independientes que han demostrado que Comic Sans no es la más legible precisamente. Y es que Comic Sans nunca fue creada con ese propósito, y menos con el de convertirse en un tipo de letra. Así que si quieres utilizar una tipografía hecha ad hoc para personas con dislexia, te recomiendo las siguientes: LexiReadable de K-Type, Silexiat de Robert Hillier y Dyslexie de Christian Boer. Dejaré todos los enlaces en la descripción. Volviendo a la tipografía, una de las cosas que más me chirría de Comic Sans es su morfología. Y es que cuando veíamos Comic Sans en una pantalla VGA de 640 x 480 píxeles o una pantalla Super VGA de 1024 x 768 píxeles, ahora a los más jóvenes os estará explotando la cabeza. Pues en estas pantallas se veía bastante bien. De hecho, hasta la podría haber elegido alguna vez. Esto es falso, esto es mentira.
No os dejéis engañar. Pero claro, cuando pasamos de píxeles a vector, y si no sabes lo que es un vector, mira este vídeo. Pues al recrear cada carácter vectorialmente es cuando realmente se detecta lo mal que está hecha. Mirad este 1, esta G y esta M. En píxeles se disimulan mucho esas imperfecciones o esa estructura forzada y poco definida. Pero cuando lo pasamos a vector, ¡bam! ¿Qué os parece? Mirad ese 1. ¿Qué clase de niño haría ese 1? ¿Un niño con algún tipo de trauma? Este 1 no es normal, ya te lo digo yo. ¿Que quieres seguir utilizando Comic Sans, pero no quieres que nadie se dé cuenta? Pues si tienes Mac puedes utilizar la fuente de sistema Chalkboard o desde Google Fonts puedes descargar Comic Noye, que son dos tipografías similares a Comic Sans, pero mucho mejor hechas. Y no hagáis como el anterior Papa Benedicto, que hasta él la utilizó en un comunicado. Imaginad por un momento que todos esos logos que admiramos y conocemos se escribieran en Comic Sans. No, por Dios, mis retinas. Si te encanta Comic Sans, es que no sabes mucho de tipografía. Y si la odias, igual. Una tipografía responde a una necesidad puntual y es a esa necesidad puntual a la que debe rendir cuentas. Te puede gustar más o menos u horrorizar como a mí, pero nunca llegues a odiarla. Entiende que te puede venir bien para comunicar un mensaje. Dejadme en comentarios qué opinión tenéis sobre Comic Sans. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices. Hasta luego. Chao.